Buenos días a todos. Es una bendición poder estar aquí en directo y transmitiendo para todos aquellos corazones que anhelan conocer más de Dios y tener un encuentro personal con Él. Estamos muy alegres de que puedas conectarte con nosotros y en este tiempo donde es difícil conectarse físicamente, damos gracias a Dios porque el Señor nos abre el entendimiento y nos abre los medios y las oportunidades para poder conectar de una forma virtual. Como estamos aún a pesar de estar en la distancia, Silvia, pues nuestro corazón está con cada uno de vosotros, da igual donde te estés conectando. Hola, muy buenos días y un saludo muy grande a cada uno de los que en esta mañana estáis conectados. La verdad que es una bendición poder estar aquí nuevamente compartiéndoles la palabra, aquello que Dios siempre quiere dar y regalar a nuestro corazón. Esperamos que tanto tú y tu familia estéis ahí para recibir la palabra del Señor. Y yo sé que de verdad que damos la gloria al Señor, que en esos momentos hay gente que ya sea desde Bolivia, desde Ecuador, Perú, Salvador, México, claro, y España. Así es, de verdad que gracias por estar ahí, por y lo que el Señor tiene para tu vida. Y bueno, para iniciar, pues nos gustaría iniciar con una oración. Mientras te preparas, siempre es bueno que tengas un cuadernillo ahí al alcance de tu mano para que puedas anotar los versículos, aquellos que, bueno, que son importantes para tu vida, ¿sí? Yo creo que siempre es bueno, ¿sí? El poder estar anotando esos versículos que traen a nuestras vidas ese ánimo y esa palabra de aliento. Bendito Dios y mi amado Padre, una vez más, Abba Padre, queremos decirte, Señor, gracias, Padre amado, por permitirnos, Señor, tener un día más de esperanza, Padre amado, en el cual, bendito Dios, reconocemos que en todo tiempo tú eres nuestro único refugio, Padre. Sí, tú eres, bendito Dios, ese Abba Padre, quien sí. tiene cuidado de nuestras vidas. Y yo te pido, Espíritu Santo, que en esta mañana tú fluyas en nuestras vidas, que pongas en nuestras vidas, en nuestros labios, esa palabra de aliento, de que traerá a cada corazón, Señor, la esperanza de que tú, bendito Dios, eres real y verdadero. Y asimismo te pido que en esta mañana tu Espíritu Santo se mueva con libertad y poder, haciendo vallado de protección alrededor de cada familia que nos vaya a estar viendo en este tiempo, Padre. De antemano te decimos que toda gloria, toda honra a ti te pertenece, Señor. Gracias por cada vida, Señor. Bendíceles y permítenos, bendito Rey, en esta mañana llevar cada uno de nuestros pensamientos cautivos de tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Pues estamos, como dijimos antes, alegres y contentos de poder estar emitiendo. Quiero agradecer en primer lugar a mis padres que nos han permitido estar con ellos durante este tiempo. Este es la última emisión que hacemos desde aquí, desde Chihuahua, y gracias por estar con esa disposición para que podamos hacer iglesia desde casa. Así es. Y damos gracias a Dios también por aquellos que nos han estado enviando mensajes fuera de la transmisión, y también estamos recibiendo peticiones de oración y estamos orando y clamando a Dios para que pronto puedan tener esa respuesta. Yo quiero empezar con una cita bíblica
es Lucas 18:35. Ujú. Estamos orando por gente que tal vez ni siquiera conocemos de forma personal. Estamos orando por gente de Arizona que aún no hemos conocido de forma personal. También gente en Londres que nos está viendo, Sí. está conectando, tal vez no a tiempo, pero luego miran el vídeo y nos escriben. También estamos con gente que no conocemos de Perú, también estamos con gente de Ecuador que todavía conocemos, alguna persona de Bolivia y de tantos países como Centroamérica también, principalmente Salvador, Honduras y Nicaragua. Entonces, damos gracias a Dios por eso y queremos leer este pasaje. Vamos a leer Lucas 18:35 al 43, por favor. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Esto es un pasaje de un hombre ciego que estaba a la entrada de Jericó. Sabemos el nombre de este ciego porque está reflejado en otros evangelios. El ciego se llamaba Bartimeo. Ahora, él se solía poner en la entrada, al lado de un puente, y tal vez lo iban y lo dejaban ahí para que pudiera pedir alguna limosna, alguna ayuda, como un minusválido lo dejaban ahí. Dice que era un mendigo, quiere decir que no poseía nada. Ahora, aunque no siempre fue así, porque no habla de que haya sido un ciego de nacimiento, habla de que era ciego nada más. Sabemos que cuando era un ciego de nacimiento que recibía la vista, se armaba un escándalo entre los judíos porque era algo impensable que algún ciego de nacimiento recibiera la vista. Eso se ve reflejado en el Evangelio de Juan. Entonces, de aquel ciego de nacimiento que recibió la vista. El asunto principal de aquí, lo que nos lleva a pensar que no siempre fue ciego y no siempre estuvo como un mendigo y no siempre, y tal vez no haya sido una persona de escasos recursos en su tiempo, cuando veía, porque en Marcos 10:50, el mismo pasaje, nos habla de que tenía una capa. Y esto no toda la gente podía tener una capa. Una capa era como el vestido externo que le podía cubrir desde abajo de las rodillas hasta la cabeza. Y eso era un vestido o un abrigo que bastante, o sea, poco económico. Debió haber sido caro. Y dice que esa capa la arrojó para ir a Jesús. Eso es lo que nos dice en Marcos 10:50. Entonces, lo que nos da a entender es que este hombre ciego veía antes, llegó a tener medios económicos
y lo único que le tocaba o le quedaba era su capa. Ahora, no solo tenía una capa. Este hombre tenía algo más importante que cualquier posesión material. Tenía fe. Y eso es lo que queremos hablar. Pero escuchar bien, él tenía fe. Y hay gente que tiene fe. Sí. Hay mucha gente que tiene fe. Sí. Pero la fe es nula si no está depositada en lo correcto, en quien debe de ser. Tú puedes tener fe. Hay mucha gente que tiene fe en este tiempo. ¿Sí? Hay mucha gente. Pueden llegar a tener fe en diferentes cosas o en sí mismos. Hay gente que tiene fe en sí mismo. Sí. Está bien. Sí. Pero no te va a dar la solución a tu imposible. Así es. Hay gente que tiene fe en su preparación intelectual. Ha hecho una maestría, ha hecho un doctorado, ha hecho varias carreras. Y eso está bien. Pero no, te vuelvo a repetir, no te dará solución a tu imposible. Ahora, hay gente que tiene fe en su intelecto también. Sí, definitivamente. Considera que es muy inteligente. Así Sí. Yo puedo ver, eso es una realidad hoy en día, o sea, ciertamente hay mucha gente que puede tener, como bien tú dices, esa sabiduría intelectual, ¿sí? Pero todo yo creo que llega a un límite en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque muchas veces el hombre, tristemente, cuando nos sentimos tan capaces, nos olvidamos que esa sabiduría esa inteligencia nos ha sido proporcionada por Dios. Así es. Él es quien nos da esa sabiduría y esa capacidad para poder realizar las cosas, todo aquello que nosotros creemos muchas veces que podemos lograr, nuestros objetivos. Claro. Pero el hombre siempre tendrá ese límite. Pero yo veo, Miguel, algo que yo creo que todo ser humano deberíamos de tenerlo, y es algo muy interesante. Veo en la vida de Bartimeo que él tenía una necesidad muy grande porque era ciego, estaba imposibilitado, y yo creo que este ciego Bartimeo, como bien decías también tú, yo creo que hubo un tiempo atrás en el cual él tenía los recursos. No sabemos qué fue lo que pasó en su vida, no lo sabemos, pero de pronto, ¿sabes una cosa? Quedó ciego, no podía ver, y yo creo que al estar ciego, como tú lo mencionaste en un principio, yo creo que había gente que lo llevaba ahí a las afueras, a lo mejor del templo, a lugares donde lo pudieran acercar, ¿vale? En este caso era a la entrada del puente que para pasar y cruzar a Jericó. Así es. Y era un lugar pues que es muy transcurrido, porque era uno de los caminos para llegar a Jerusalén. Entonces toda la gente tenía que pasar por ahí. Y era un buen punto para ser un mendigo. Puedes pedir ahí. Pero fíjate que qué interesante cuando él, o sea, les pregunta, ¿no? O sea, dice que escuchó a la multitud. Yo creo que ese bullicio de la multitud, ¿qué es lo que habrá escuchado que le llamó la atención aquello, ese bullicio que estaban haciendo en ese momento? Lógicamente, él se sintió impactado y motivado para preguntar a la gente qué era lo que estaba pasando. Sí. Y entonces, pues lógicamente le dijeron, que pasaba Jesús Nazareno. Sí, Jesús de Nazaret estaba pasando por ahí. Pero fíjate, en medio de todas las fees que tenemos y en medio de toda la fe que queremos depositar, a veces tenemos fe en nuestras propias fuerzas. Como les dije, en sí mismo, la preparación. Hay gente que pone su fe en el dinero. Sí, definitivamente. Y tenemos una gran experiencia en los países latinoamericanos acerca de las devaluaciones, donde ha puesto todo su ahorro ahí y al día siguiente
ese ahorro ya vale una cuarta parte de lo que valía Eso un es día algo anterior. tremendo, O sea, no puedes poner la fe en No el dinero. existes. Todo esto cambia. Sí, O en otros dioses, sí. o incluso, con todo respeto, ponen su fe en imágenes Ajá. que no hablan, dice la Biblia, Ujú. que tienen boca pero no dicen nada, Ujú. oídos y no Y escuchan. no escuchan. Ahora, pero ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de dónde podemos depositar nuestra fe? confianza. Nuestra fe la tenemos que depositar en Dios. Así es. Porque Jesús dijo, tened fe en Dios. Ujú. Y no solo eso, sino que la Biblia nos invita a tener fe en Jesús, Ujú. el Hijo de Dios, Ujú. como único mediador entre Dios, entre el Padre y el hombre. Ahora, como tú dijiste, Ujú. este hombre pues tenía fe, Sí. y tenía fe en Jesús, Ujú. porque ¿cómo conoció a Jesús? ¿Cómo supo de Jesús? Dice que cuando oyó Sí. de Jesús, primero preguntó lo que decía, ¿qué está ocurriendo? Sí. ¿Quién está pasando? Sí. ¿Qué alboroto es este? Sí. No veo nada, dígame a alguien qué es lo que está pasando. Y en ese momento Ajá. le dijeron, está pasando por Jesús aquí Nazareno. Jesús de Nazaret. Ajá. ¿Y qué fue lo que ocurrió? No. Algo pasó dentro de él, Sí. porque es como si hubiera una esperanza en la vida de Bartimeo Ujú. de que algún día Jesús pasara por su vida y fuese tocado por ese Jesús que sanaba. Porque si Jesús, una cosa es Jericó, que está pegado a Jerusalén, Sí. pero Jesús vivía y hacía su ministerio en el norte de Jerusalén, Ujú. a orillas del mar de Galilea. O sea, había un trecho, Ujú. mas sin embargo, Bartimeo empezó a arrinconar, a poner aquí dentro, a guardar una esperanza viva de que algún día pudiese encontrarse con Jesús y que Jesús le abriese los ojos. Y esa esperanza genera fe, porque ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice la palabra de Dios. Y esa certeza de lo que estás esperando significa que primero tiene que venir una esperanza a tu vida, para que luego, cuando tengas la seguridad de lo que estás esperando, se convierta en fe. Entonces le dijeron eso, es Jesús. Sí, ahora aquí lo más probable, Miguel, porque esto es muy probable, porque llama la atención el hecho de que en cuanto le dicen que era Jesús de Nazareno, él inmediatamente no se queda callado, sino que ya de haber escuchado anterior vez, o sea, en otros tiempos, que Jesús hacía milagros. Uh-huh. Y esto yo creo que él lo iba guardando. En cuanto él se entera que Jesús estaba pasando en ese momento por ahí, ¿sabes qué? Él no perdió oportunidad alguna. Así es. Sí, él no se quedó callado, Uh-huh. porque él inmediatamente levanta su voz y empieza a gritar, hijo, dice, Jesús, hijo de David. ¿Sí? Y él empieza a dar voces, y a pesar de que él le dice, ten misericordia de mí. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa? Fíjate cómo la gente, la multitud que lo escuchan gritar, qué tremendo es eso. Sí, pero aquí también hay que resaltar algo, Sí. Bartimeo, Uh-huh. porque dice que cuando oyó que era Jesús, Sí, es decir, le dijeron, es Jesús, es Jesús. claro. Él sabía de quién hablaba. Sí, exactamente. Él sabía quién era el que pasaba por ahí, Sí, porque le da un título mesiánico. sí, así Es decir, Miguel. no a todos se le dice Jesús, hijo de David. Para sí. nosotros Mm. es tan común escucharlo, sobre todo si tenemos la buena costumbre de leer la Sí, Biblia. sí. Pero ese es un título. Estamos hablando de que Bartimeo estaba reconociendo que Jesús era el Mesías. Sí.
el ungido, el enviado de Dios, el que iba a reinar por los siglos de los siglos. Y le dice, ten misericordia de mí. Entonces, ¿qué significa el decirle, ten misericordia de mí? El darte cuenta que es Jesús, clames a Él dándole título mesiánico y pidiéndole misericordia. Esto significa, Jesús, solo pongo mi fe en ti. Yo me rindo a tu voluntad. Yo me rindo a ti, Jesús. Porque yo me rindo al Mesías. Porque recuerden que Bartimeo era un judío. Y la esperanza del judío está aún todavía en la venida del Mesías. Damos gracias a Dios. Yo siempre invito a leer Romanos 9, 10 y 11, donde nos habla lo que pasó con Israel, la posición de Israel y después el futuro de Israel. Entonces 9, 10 y 11 de Romanos está escrito por Pablo eso. ¿Y qué es lo que dice? Bartimeo, como judío, estaba reconociendo a Yeshua HaMashiach, a Jesús el Mesías. Y esto es algo poderoso, es algo que llama la atención. Le podían haber dicho Jesús, maestro, rabí, como le dijo Nicodemo, rabí. Rabí no le dijo, rabí significa maestro, pero Nicodemo no le dijo Mesías, Mesías, no le dijo rabí, maestro nada más. Entonces aquí Bartimeo le está diciendo algo más poderoso. Le está diciendo, te reconozco como la esperanza para el mundo. Porque el Mesías es la esperanza para la reconstrucción del mundo. Y el mundo es reconstruido por las manos santas y poderosas de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. Ahora, estabas comentando ahí esto, pero expongo mi fe en ti, oh precioso Mesías. Y yo veo que hay peticiones, Silvia, que son respondidas y otras no. Mas sin embargo, Bartimeo, si seguimos leyendo, Bartimeo fue respondido porque lo que pasó fue que lo mandaron callar. Estás loco, cállate. Sí, o sea, la gente en esos momentos cuando lo escuchan, pues le envían callar. Y vemos nosotros como hijos de Dios podemos discernir que el enemigo siempre va a intentar amedrentarte para que tú calles y no continúes adelante, para infundirte el temor en nuestras vidas. Así es. Y al haber temor en nuestras vidas, ¿sabes qué? Vamos a callar, o muchas veces podremos continuar orando, pero ya no con la fe suficiente. Pero nosotros podemos ver aquí con claridad que aunque la gente que, ¿sabes qué?, lo envió a callar, él persistió. Así es. O sea, perseveró. Dijo, ¿sabes qué? Yo sé quién es, porque como bien tú decías, le dio el título, nadie se lo podía dar. O sea, ¿quién? Bueno, había unos que sí lo dieron, que lo reconocieron, pero muy pocos. Pero solamente aquellos también, Miguel, que tienen una revelación. Correcto. Él recibió una revelación de quién era ese hombre milagrero que humillaban tantos judíos. Él reconoció que no era cualquier hombre, que era hombre Dios, que era nacido del Espíritu Santo y una mujer santa, y que él había nacido para quitar el pecado del mundo, para traer salvación a nuestras vidas. Jesús fue enviado por el Padre por amor a la humanidad. Y dice que a los suyos vino, dice Juan 1, y los suyos no le recibieron. Es decir, hubo pocos de los que tenían, porque en ese momento, en ese entonces, en todo el globo terráqueo, en todo el mundo, solo el pueblo de Israel tenía la revelación correcta, tenía la palabra
la palabra revelada de Dios a través de los profetas, a través de los salmos de David, a través de lo que transmitió Salomón. Estaba ahí la revelación. Solo, fíjate lo que te digo, solo el pueblo de Israel la tenía. Mas sin embargo, muchos de ellos no la recibieron, pero no era algo simplemente porque eran malos, no, sino porque era el plan de Dios, un tropiezo en el pueblo de Israel, para que entonces la salvación y el conocimiento del Dios verdadero no solo llegase al pueblo elegido por Dios, porque Israel es el pueblo elegido de Dios, bíblicamente hablando, y entonces no solo era eso, sino que su tropiezo diese la oportunidad para que los gentiles, es decir, las naciones que no eran Israel, también llegasen al conocimiento de Dios. Y fue lo que pasó, porque el tropiezo de Israel hizo que el evangelio llegase a las naciones gentiles. Y entonces dice Pablo en Romanos 11, sí, el tropiezo y la caída de Israel terminó siendo en bendición para el pueblo, para las naciones gentiles, para el mundo. Imaginaros la restauración de Israel. No será otra cosa sino vida para todos, vida cuando Israel se ha restaurado. Entonces nosotros nos damos cuenta de lo que estamos viendo aquí, que Él estuvo ahí. Pero yo tengo unas preguntas que me gustaría hacer, porque todos tenemos en nuestra cabeza ¿por qué hay peticiones respondidas y otras no? ¿Por qué a alguno le responde Dios y a otro no? Peor aún, porque unas cosas Dios me las contestas y otras no me las contestas, ya en mí mismo. Y podríamos preguntarnos, yo no sé, si puedes abrir Santiago 4:13. La pregunta que quiero que te contestes es: ¿estamos pidiendo de forma adecuada o pedimos de forma egoísta? Esa es la primera pregunta que hago. Santiago 4:13 nos da la respuesta. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana. A ver. 4:13, ¿no? Sí. Vamos ahora. Vale. Sigue leyendo. De todos modos, mira, podemos leer el 4:3. Claro. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Fíjate, pides y ¿qué dice? Y no recibes. ¿Pero por qué? Porque lo gastamos en nuestros propios. Porque hacemos peticiones egoístas. Para nosotros mismos. O sea, no quiere decir que no pidamos que no está mal. Para tener, no quiere decir que no pidamos, sino llega un momento que nos convertimos en gente egoísta. O sea, que solo pedimos para acumular y no estamos pidiendo para otros que necesitan. Así es. Yo siempre comentábamos allí, y yo recuerdo muy bien, allí en la España, de que teníamos mucho tiempo que no orábamos nosotros por nuestras necesidades personales. Y me estoy refiriendo a dinero. Mucho tiempo, ¿sabes por qué? Porque Dios nos suple nuestra necesidad. Pero ¿sabes qué no dejamos de hacer? Estar orando por la necesidad material de la gente. Y yo recuerdo cuando llegó la crisis del 2008, que fue muy dura, fueron años muy duros en España, y había gente en el paro, es decir, sin trabajo, desempleo, y entonces había familias en la iglesia que lo estaban pasando mal, y nosotros oramos y dijimos: Señor, danos medios para poder suplir necesidades de la gente. No tenemos dinero, danos medios.
Y Dios permitió que encontrarnos con una sorpresa cuando venimos a México. Había ahorro y con ese ahorro compramos una furgoneta que donamos a la iglesia. Con esa furgoneta se empezó a ir a recoger alimentos a varios puntos para que la gente que la estaba pasando mal empezase a recibir alimentos. Entonces, cuando tú actúas de forma egoísta, no recibes la respuesta. Pero cuando eres no egoísta, sino que eres una persona que piensa en los demás para que los demás reciban, no te vas a quedar sin nada. De hecho, hay gente que dice que acumula y acumula y se va a disipar. Se va a disipar, se va a acabar eso. Ahora, la otra pregunta que quiero hacer. Puedes ver en 1 Juan 3:22. La segunda pregunta que quiero lanzar es: ¿estamos guardando sus mandamientos? Claro. ¿O estamos haciendo lo que a Dios le agrada? Porque eso es muy interesante la respuesta. Claro. Si lo leemos. Dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Sí, correcto. Esto en verdad que ciertamente, o sea, no nada más es de que sepamos la palabra, sino que realmente la podamos llevar a la práctica. Si realmente queremos recibir, ¿sabes qué? A dar, pero no con esa motivación, porque yo sé que durante mucho tiempo se estuvo manejando, se abusó de esto, algunos abusaron de ello, que si tú siembras 100 te va el Señor a devolver 200. ¿Sabes una cosa? Ciertamente eso el Señor relativo. Lo puede hacer. Y te puede dar hasta 1000. Y hasta más, ¿verdad? Pero yo eso creo no que es la pregunta, Silvia, la pregunta que hacemos es tal vez lo que nos da respuesta a esto, y es: ¿en realidad estamos haciendo lo que a Dios le agrada? Lo correcto. Con Dios tiene emociones. Dios se enoja, y Dios se enfada, sí, pero Dios se alegra, Dios ama, Dios tiene emociones. Así es. Y la cuestión es: ¿estamos haciendo que Dios se sienta a gusto con nuestro comportamiento? Si queremos tener respuesta, dice, cualquier cosa que pidamos recibir de Él, porque cumplimos sus mandamientos, y en segundo lugar, hacemos lo que es agradable a Dios. ¿Estamos haciendo que Dios se sienta agradado? Esa es la pregunta. Ahora, ahí mismo en 1 Juan 5:14 al 15. Ahora, la siguiente pregunta que quiero hacer: ¿estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios? Porque a veces pedimos cosas que igual no es por su voluntad. Así es. Y un ejemplo muy drástico, muy drástico, es cuando una persona soltera pide por un chico que le gusta, pero que ese chico está casado. O sea, bueno, ya sea puede ser hoy en día es soltera o casado. No, da igual, pero estamos hablando bajo el concepto bíblico. Y en realidad eso es pedir conforme a la voluntad de Dios. A veces estamos pidiendo: Señor, pues levanta mi negocio, pero a costa. ¿Estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, sigo más adelante. Sí, el siguiente. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que también las peticiones
que le hayamos hecho. O sea que si Él nos oye, tenemos la petición. Esa es la cuestión. Si Él nos oye, sabemos que tenemos la respuesta. Ahora, si nosotros vamos a Lucas, al pasaje, Sí. Veremos que Jesús escuchó. Si quieren leer, en el 39. Sí. Dice, y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Perseveró, muy bien. Así es, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero fíjate el 40. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó. Fíjate, aquí Jesús se detuvo. ¿Qué es lo que pasó? Jesús lo escuchó. Jesús lo escuchó. Esto es importante, amado. Es que cuando Dios nos escucha, dice aquí, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así es. Entonces, pero ¿cómo voy a saber que Dios me escucha? Porque pides conforme a su voluntad. Ahora, porque aquí podemos entrar en muchas cosas, pero puede ser que tú estés enfermo. Sí. Y si tú estás enfermo, tú puedes decirle, Señor, ¿puedes sanarme? Y en realidad uno puede entrar en un debate teológico muy profundo, donde si es voluntad de que Dios sane o no sane. Entonces, pero, amado, nosotros, porque sabemos que Pablo se enfermó, Sí. y Pablo se murió enfermo, Así es. porque no sanó, nunca sanó. 3 veces he pedido, o sea, y las 3 veces se me ha contestado, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero también vemos que son más las respuestas positivas en los evangelios, donde Jesús se detenía y sanaba gente. Porque la diferencia era la fe. Dice que no hizo muchos milagros en la zona de Nazaret por la falta de fe de la gente. Ellos no creían. Entonces, cuando hay fe, es posible tener respuesta. Es posible recibir de parte de Dios la petición que hemos hecho. Pero ¿cómo debemos de pedir? Por esto lo lleva Santiago 1, 6 y 7. Esta es la respuesta que la pregunta que yo te hago ahora es, ¿estás pidiendo con fe? Porque pedimos y a veces son como vanas repeticiones, son como algo que repito y tal vez ni siquiera lo has pensado tú, otro lo pensó, otro lo escribió, ni siquiera son tus palabras y está repitiendo algo y quieres que Dios te conteste, amado. Cuando Dios, en el momento que tú inclines tu rostro, que en el momento que abras tu boca, aún sin cerrar los ojos, inclinar el rostro significa darle reverencia a Dios, tener una actitud de honrar al que te va a responder y Dios, y empezar a hablar con Él. Dios te va a escuchar. ¿Qué tan largas tienen que ser las oraciones? ¿Qué tan buen léxico debo de tener a la hora de pedir? Amado, cuando Pedro, no se trata de eso, cuando Pedro se estaba hundiendo, que se bajó de la barca, empezó a andar hacia Jesús, vio el mar, que estaba las olas muy fuertes, perdió la fe, se hundió y perdió la fe por el temor. ¿Sabes qué fue lo que pasó? ¿Sabes qué? Lo único que salió de la boca de Pedro fue, Señor, socórreme. No salió más, no hizo una oración compleja, no hizo una petición con un léxico elevado. Era un hombre que se estaba hundiendo en el mar y sabía que se iba a ahogar. Simplemente dijo, Señor, socórreme. Y Dios sabía, no, porque a veces decimos, tienes que ser específico, pero no daba tiempo a Pedro decir, Señor,
estoy hundiéndome en el mar porque las olas son grandes, porque tú sabes que, no, que en el agua la gente se ahoga. No, no, simplemente socórreme. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Extendió su brazo fuerte, su mano áspera de carpintero, de tallador de piedra, de cantero, y tomó la mano de Pedro, otra mano fuerte, rasposa de pescador, y la levantó. Y dice que caminó de vuelta a la barca con Pedro. Amado, así son las oraciones que escucha Dios, que salen del alma, del corazón desesperado, porque ya no hay salida, porque ya no sé qué hacer. He ido al médico, tengo cáncer, tengo esta enfermedad rara, no se me va, no se me quita, tengo asma, no puedo respirar bien. Aquí estoy, Señor, no tengo que darte la explicación, no tengo que mostrarte los exámenes, no tengo que mostrarte las radiografías, no tengo que mostrarte el TAC. Lo único que tengo que decirte, Señor, ayúdame, pero con fe. Así es. Santiago 1, 6 y 7. Dice ahí en Santiago 1, 6 y 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si no tienes fe, dice, no vas a recibir. Así es. Ahora, la última pregunta que lanzo es, y esto te encanta a ti, estamos pidiendo con persistencia. Esa es la cuestión. Nosotros aquí, o sea, podemos ver claramente en la palabra de Dios, ¿verdad? Eso ya lo dice, lo vemos en el que 39. ahí Bartimeo, ¿sabes una cosa? Bartimeo, él cuando escuchó esas voces, que podemos ver que estas voces cuando van dicen todo lo contrario a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros queremos, pero realmente anhelamos con todo nuestro corazón que venga sobre nosotros esa sanidad. Bartimeo no le estaba pidiendo devuélveme aquello que yo tenía, ¿sí? No, devuélveme mi vida que yo tenía antes. No, Bartimeo lo único que le estaba gritando, porque no se quedó callado ante eso, sino que le pedía misericordia. Más fuerte, ten misericordia de mí. Y luego qué interesante, porque Jesús le dice, ¿qué quieres que yo haga, que te haga? Dices tú, pero si Dios ya sabe, Dios estaba viendo que estaba ciego Jesús. Y ya lo había reconocido como hombre Dios, o sea, como Mesías, como hijo de Dios. ¿Cómo es posible que le pregunte, sabes una cosa, esto? Porque no es porque Jesús no supiera qué era lo que tenía, sino que más bien cuando uno habla, sale aquello que hay en el corazón. Y las palabras que salieron en ese momento, Bartimeo no dice, pues ¿qué no me estás viendo? Porque muchas veces actuamos de esta manera. Sí. Que no te estás dando cuenta, Dios, que mira lo que estoy pasando, mira cómo estoy enfermo, y todavía me preguntas qué es lo que hay en mi vida. Si tú ya lo sabes, sí, ella lo sabe, pero cuando expresamos aquello, puede salir de nuestro corazón, 1, agradecimiento, o 2, puede salir esa actitud de humillación, o 3, esa actitud de arrogancia, ¿sí? Ahora, pudo haber pedido, como tú dices, otras cosas. Sí, y no lo hizo. Pero no lo hizo, o sea, él pudo haber dicho, pues Señor, quisiera un perro entrenado para que me llevara. Es lo más fácil. O Señor, o sea, dame algo. Pero ¿sabes qué? Jesús pregunta para saber qué es lo que el hombre mismo, porque él ya sabe lo que hay en el corazón. Pero nosotros muchas veces no sabemos qué traemos. Y sabes, es importante porque vemos que él persistió y persistió. Y tú decías, es que hay mucha gente. El diablo se llama adversario, va contra nosotros. Y cuando va contra nosotros, trata de evitar que tú recibas aquello que en realidad necesitas. Y trata de desviarte para que tú pidas
lo que en realidad no necesitas. Así es, así es. Pero cuando perseveramos en el Señor y en la oración, Dios nos va a contestar. Porque ahí en el 42, o sea, le dice, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Qué interesante esto, Miguel, porque no solamente Jesús, ¿sabes una cosa? Le devuelve la vista. Para Jesús lo más importante es devolver la salvación De su del alma de aquella Eso es lo persona primero. que está ciega. Pero ciega me refiero a lo espiritual, que no ve nada, no se ha enterado de nada en lo absoluto. Ahora mira, Sí, ahí mismo en Lucas Ujú. 18:1 sí, hay un versículo que me encanta porque Sí. habla de una parábola de una viuda necia. sí. Del 18:1, sí. Ujú, Pero dice el 18:1 que también le refirió Jesús ujú. una parábola sobre la necesidad. No vamos a entrar en la parábola porque Vale. estamos viendo lo otro, Sí, sí, sí. pero solo el primer versículo dice Sí, que le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. así Es decir, ¿cuándo dejaré de pedir por aquello que yo sé que necesito? La salud, el problema económico para darle comer a la familia, etcétera, etcétera. Cosas serias Ujú. que Dios quiere contestarte, necesidades que quiere suplir. Y también, ¿sabes que cuándo tengo que dejar de pedir? Dice, nunca, hasta que O sea, recibas. siempre, sí. En el momento que recibas, ya no sigas Vas a orando pedir por otra eso. cosa, ¿verdad? Pero, ahora, podemos pedir con fe, Sí. pero la fe correcta está Ajá. depositada en el Señor Jesús. Jesús dijo, creéis en Dios, creed también en mí. Así es. Entonces, lo que hizo Bartimeo, y estamos Ujú. recapitulando. Sí. Primero, su fe la puso únicamente en Jesucristo, Jesús. en Yeshua HaMashiach, en Jesús el Mesías. Ujú. Ahora, por la fe, Ujú. clamó, Sí. si no, no clama. Sí, sí, sí. Porque dice que entonces dio voces, Ajá, dice, cuando ajá. se entera que Jesús, Sí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sí, sí, Ahora, por la fe sí. persistimos. Sí. Lo que nos hace persistir es la fe, amado. Abraham estuvo como un peregrino caminando de un sitio para otro. Y dice que nunca construyó una ciudad teniendo conocimiento, porque venía de Ur de los Caldeos, Sí. la primera ciudad urbanizada de la tierra. Entonces, nunca construyó una ciudad, vivió en tiendas como un peregrino más, ¿sabes? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos celestiales. Eso es lo que esperaba, algo más grande. La fe nos hace ver, dice que Moisés, en medio de la vida que llevó, Sí. la primera parte hasta Sí, los sí, 40 sí. años fue muy buena, Ujú. vivió en el palacio, Sí. pero luego se le vino el mundo encima y 40 años vivió en el desierto cuidando desierto. cabras que ni eran de él, eran del suelo. Y ¿sabes qué? Dice en Hebreos 11 que se sostuvo como viendo al invisible. Al invisible. Es decir, por fe se sostuvo porque veía lo que no pueden ver nuestros ojos carnales. Así es. Por la fe persistimos. Así es. Le reprendían que Así callase, es, sí. pero él clamaba mucho más. Ujú. Y me encanta Bartimeo. Sí. Cállate, cállate. Más fuerte, Jesús. Que cállate. Y más De una fuerte gran multitud. gritaba. Y fíjate, no tenía temor, ni siquiera tenía temor a que le agrediesen porque está Sí, sí, ciego. sí, sí. Bueno, ahora en Europa pues, Ajá. se tiene tanto cuidado y también en muchos países Sí, en muchos con los países. minusválidos. Sí. Pero en aquella época no valían para nada. Ahí los tenían. Sí. Le pudieron haber hecho daño, no le importó. No. Él quería algo que Jesús tenía para él.
Él lo sabía perfectamente. Sabía de dónde venía. Sí. Ahora, por la fe, Ajá. pedimos conforme a su voluntad. Amén. Señor, no te pido nada más que me devuelvan la vista. Es más, la capa. Y, porque no sé si era igual en aquella época, Ajá, ajá. pero si tú andas hay varios países donde tú eres ciego, tiras la capa y vas delante de Jesús, alguien se la llevó a casa, pero le dio igual, Sí. porque la capa se puede recuperar, pero la vista, ¿cómo la recuperas? Se fue por lo importante, se fue por lo que realmente necesitaba. ¿Qué quieres que te haga? Devuélveme la vista. En cuarto lugar, por la fe recibimos. Así es. Tú lo dijiste. Sí. ¿Qué quieres que te haga? Ajá. Que reciba la vista. Recíbela. Tu fe. Y como bien dijiste, no solo la vista, Sí. sino la salvación de tu alma. Eso es algo que el hombre muchas veces no podemos percibir o no percibimos. A veces ciertamente, bueno, hacemos una petición delante de Dios y la recibimos, pero no vemos más allá de lo que hay en esa petición, que es lo que Dios quiere darnos, porque Dios nunca frena su mano. Al contrario, Él le extiende y nos da mucho más allá de lo que tú y yo podamos imaginarnos. Y yo veo y podemos ver en la palabra del Señor que Jesús ciertamente le devolvió su fe, ¿sí? Pero dice, tu fe, dice, te ha salvado. O sea, Él te da la salvación, que es lo primero, y al mismo tiempo te está devolviendo la vista. ¿Cuánta gente, Miguel? Dios quiere en este tiempo que Dios quiere darles la vista. Sí. Pero detrás de esto está la salvación del alma, que es lo que más le interesa a Dios, Miguel. Porque hay una cosa que relaciona sí. Los evangelios. Ajá. Cuando Jesús sanaba gente, sí. Estaba relacionado con la salvación. La salvación. Te ha hecho salvo, te ha hecho sí, salva, sí. Y tu fe te ha hecho salva. Así es. Y está relacionado Así con... es. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está enferma, sí. Porque su alma está enferma, por eso está enferma físicamente. Sí, sí. Necesita sanar el alma. Amén. Para que su cuerpo sane. Sea sano. Si no sana el alma, no sanará su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Es que la salvación, la sanidad del alma, que es la salvación de su alma, sí. Le da la sanidad física. Entonces, es muy... Porque por la fe sí. Recibimos la respuesta. Sí, sí, y recibió sanidad, sí, pero lo más importante, la salvación del alma. Ahora, por la fe adoramos cuando recibimos. Y otra cosa que sí, ¿por qué hace Dios esto? Eso es una de las cosas que a mí me interesa. Siempre me estoy preguntando cosas, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y no paro siempre de estarme preguntando y para buscar respuestas. Pero ¿por qué Dios no le dice, vete tú, ya eres sano y vete? No a todos les decía, a unos cuantos, pero a otros les decía, vete, tu fe te ha salvado, recibe, tu fe te ha salvado. Primero te decía que has salvado y recibía la vista. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que si recibe el milagro no lo vuelve a saber. Se olvida de dónde vino el milagro. Así es. Y hay mucha gente que no agradece a Dios. ¿Por qué? Por lo que ha recibido. Pero es necesario darnos cuenta, y por eso le dice, primero tu alma, para que puedas entender que he sido yo. Ahora, y no físicamente. Cuando aquí podemos ver, Miguel, una y otra vez, esto es para cada persona que realmente recibe esa revelación, porque Bartimeo recibe la revelación de la salvación de su alma, y cuando recibe uno la salvación del alma, viene un gozo al corazón.
se te es devuelto algo, porque antes estabas en una oscuridad, en una atadura, y de pronto te das cuenta que en ti, ¿sabes una cosa? Hay esa esperanza, y dices, Él ha sido, Jesús ha sido. Y Bartimeo, en cuanto Él ve, ¿sabes qué dice? Que empezó, dice Él, a adorarle. Y el pueblo que vio esto, empezó a alabar a Dios, porque entonces empezaron a creer, Miguel. Porque cuando nosotros empezamos a adorar a Dios con un alma agradecida y sana, amén, sana, restaurada, amén, porque él necesitaba sanar su alma, sí, y recibió la vista. Pero en cuanto él recibió, dice algo que me encanta, dice, y luego vio, pero y le seguía. Se convirtió en un seguidor de Jesús. Se empezó a seguir a Jesús, sí, porque recibió de parte de Jesús un milagro. Porque Jesús hace milagros todavía en este tiempo. Amén. Jesús hace milagros, sí, y necesitamos que Él siga haciendo milagros, y lo seguirá haciendo, pero necesita encontrar en ti y en mí la fe que genere eso, una fe que vaya adelante, una fe que te haga clamar, no hacer petición aburrida, sino un clamor que salga del corazón, y una persistencia hasta que Dios me conteste. ¿Sabes qué? Y un corazón para poder pedir conforme a su voluntad, y no conforme a nuestra vanidad. ¿Sabes qué? Y por fe poder recibir el milagro, para que por fe también le sigamos como Hijo de Dios y glorifiquemos a Dios. Démosle gloria al Señor, porque Él es el que nos da la vida, porque Él es el que nos levanta, Él es el que nos sana, es el que restaura nuestras familias, nuestros hogares, es el que restaura nuestros corazones y nuestras mentes. Glorificamos a Dios. Y sabes que cuando en tu corazón está esto, y de tu boca sale la alabanza a Dios, sale la gloria a Dios, porque sale esa aleluya, porque aleluya es una palabra hebrea que significa gloria a Dios, y llega a oído de otros. Los otros se ven contagiados también por ese espíritu, esa alegría, y empiezan a alabar a Dios también. Cuando de tu boca sale la queja, lo único que hace la gente es alejarse y no creer. Pero cuando sale de tu boca la alabanza a Dios, cuando sale de tu boca la palabra menos negativa, y empiezas a decir, es Jesús el que me ha tocado, es Jesús el que me ha cambiado, es Jesús el que me lleva de su mano, Jesús quien me sana. Le reconocemos a Él un corazón de verdad agradecido, alaba a Dios. De sus labios únicamente sale la gratitud. Aunque haya en tu vida problemas, circunstancias que dices tú, es que yo ya no tengo esperanza, pero aún así tú te esfuerzas. Bartimeo, yo veo que él se esforzó en medio también de una multitud. Sí. Yo no sé cómo le hizo para caminar en medio de una multitud, no lo sé. Él estaba ahí, no sabemos cuál fue, pero él anhelaba simple y sencillamente llegar hasta donde estaba Jesús. A su misma presencia. A su misma presencia, porque dice ahí en el 40, Jesús entonces deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Sí. Y eso fue lo que hizo que él, te vuelvo a repetir, trajera la salvación a su alma, y al venir esa salvación a su alma,
trajo consigo mismo la sanidad a nuestro cuerpo. Y eso es lo que quiere Jesús. Ahora en esta Jesús mañana. sigue aquí. Sí, Su presencia está aquí. sí, Y su presencia está ahí donde tú te encuentres. sí. Porque no hay barreras para Él. No, Él es no hay el imposibles creador del tampoco. universo. Dice que con su palabra creó todas las cosas. Sí, Y no solo eso, Colosenses sí, dice que lo sustenta todo. sí, Él sustenta todo. sí. Entonces, yo quiero decirte que ese Jesús está aquí para que, si tú tienes una necesidad, aquí ya nos están llegando peticiones de oración. Vamos a orar. Y vamos a orar. No se te olvide compartir este vídeo, esta palabra con otras personas para que puedan ser tocados también, puedan ser ministrados por el poder de Dios, de su presencia, y que puedan también salir adelante. El mundo está lleno de gente con necesidad. Sí, Miguel. Y es necesario llevar una palabra de esperanza a ese mundo. Puedes enviar esta palabra con toda confianza. Dales el link, envíalo. Y no se te olvide poner ahí también tu necesidad. Vamos a empezar a orar. Pero antes voy a orar por en general. Y empezaremos a orar por las peticiones que están llegando. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada persona que está viendo en este momento este vídeo, en el nombre de Jesús, esta palabra dada en vivo, en directo, que pueda llegar a cada rincón, a cada país donde está viéndose, Señor. Que en el nombre de Jesús pueda llegar esa palabra y que pueda traer revelación a sus corazones de que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que lo que hiciste hace 2000 años lo puedes seguir haciendo hoy. Amén. Si depositamos nuestra fe en ti, como hizo Bartimeo. Así es. Honra y gloria es tuya en el nombre Así de es. Jesús. Amén. Gracias. Vamos a orar por Gema Barzola Moreira, por sus hijas Nuri y Eduardo, Eulalia, Lidia. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor, por esta familia que está en Ecuador, Gema Barzola. Oramos por sus hijos Nuri, Eduardo, Lidia, Eulalia. En el nombre de Jesús oramos para que haya protección, para que haya bendición, Señor. Que en el nombre de Cristo Jesús sean tocados, sean ministrados, Señor amado. Sean, Señor amado, protegidos, que tu ángel acampe alrededor, Señor, de ellos. En el nombre de Jesús oramos por ellos, clamamos por ellos, Señor. Pedimos, Señor amado, que tú levantes este hogar, esta familia. Tú tienes poder para levantarlo. Tú sabes su necesidad. No hay necesidad que nosotros lo sepamos. Tú sabes, porque tú los conoces, porque están, Señor, a tus ojos, los tienes vistos. Oh, Padre, oramos para que tú, Señor, hagas la obra en ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Seguimos orando. Amado Padre, una vez más, Padre Santo, primeramente queremos reconocer que tuya es la misericordia, Padre. Sí, Señor. Y tú eres el único bendito Dios quien puede sanar, Padre amado, aquellos corazones, Señor, que están desviados de tu palabra, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú traigas sanidad, Padre, a su alma, Padre amado. Así como te dijo, Señor, Bartimeo, Padre amado. Así, bendito oh Dios, nos ponemos en la brecha, Padre, para que esas almas en el nombre de Jesús sean, vengan a los pies de Cristo, reconociendo, Padre amado, que no hay Dios tan grande como tú, poderoso y temible en batalla, Padre. En el nombre de Jesús te
Ruego, Señor bendito, que asimismo venga sobre sus cuerpos, Padre, la sanidad de esa enfermedad que en un momento dado los tiene atrapados en ese lecho, Padre. En el nombre de Jesús, mi amado Rey, restaura, devuelve vistas, Padre, devuelve, Señor bendito, oídos sordos, Padre amado, para que puedan escuchar, Señor, oídos, bendito Dios, que no entienden, Padre amado, venga sobre ellos, bendito oh Dios, una revelación de tu palabra, Padre. Venga la vista, Señor, al que está enfermo, Padre, que no puede ver, en el nombre de Jesús. Restaura córneas, Padre amado, restaura miopía, Señor, astigmatismo, Padre. Restaura, Señor bendito, leucemia, cáncer, en el nombre de Jesús. Restaura, bendito, oh Dios, toda enfermedad que está ahí, Señor. Los cuerpos, Padre, devuelve la fe, Señor, a aquellos que la han perdido, Padre amado, en el nombre de Jesús. Sana, Señor, en tu misericordia esas almas, Padre, para que reconozcan y alaben tu grandeza, Padre amado, para que puedan ver que no hay Dios tan grande como tú, Señor, que el anhelo más grande tuyo, Señor, es que esas vidas, Padre amado, vengan, Señor, delante de ti, reconociendo que en todo tiempo tú eres nuestro único deleite. Gracias, Padre amado, porque en ti, Señor, hay sanidad y vida, Padre amado. Oramos por Fernando para que se encuentre, Señor, contigo, que tenga un encuentro real, verdadero, personal contigo, Señor, sí, Señor, para salvación de su alma. Así es, Padre. Oramos e intercedemos, Señor, por Fernando, para que, Señor, tú lo toques y que pueda abrirse los ojos y pueda ver que solo tú tienes esa sanidad en su alma y pueda él encontrarse contigo. También, Señor, oramos por la familia Ramírez Díaz de Ecuador. También, Señor, oramos por esta familia para que sea tocado, ministrado, restaurado, sanados, tanto de su alma como de físicamente. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, ponemos delante de ti, Señor, la vida del Padre de Damaris, Señor mío, para que seas tú, Señor, guardando su vida, sosteniéndole, Padre, que tu Espíritu Santo le ministre palabra de vida, de salvación y esperanza para él, Padre. Ahí en El Salvador, en El Salvador donde se encuentra, no hay distancia, Señor amado. Lleva, oh Padre amado, esa sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendícele, Señor, que para que pueda estar, Señor, cada día más cerca de ti, de tu presencia, y pueda ser bendecido, Señor. Así es, Padre amado. Oramos, Señor, también por Alejandro, Padre. Sí, Señor. Para que en el nombre de Jesús tú toques su corazón. Que en el nombre de Jesús, Señor amado, habla su vida, habla su corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Oh Padre amado, en el nombre de Jesús, oramos, reprendemos, Señor amado, ese dolor de cabeza de René ahí en El Salvador. Es reprendido, echado fuera de su cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Oh Padre, pon tu mano, Señor, da fe, Señor, cuando los médicos no pueden, tú puedes, Señor, tú puedes hacer ese milagro. Sana esa cabeza de René en el nombre de Jesús. Oramos también por César, allá en Estados Unidos, para que pueda ser sano de todo dolor. En el nombre de Jesús. Guárdalo, limpia ese cuerpo, quita, Señor amado, quita el dolor, quita la enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Yo oro también, Señor amado, por Víctor ahí en Sonora.
Sí, en el Señor. nombre de Jesús, Sí, Señor. para que hagas un milagro, Así Señor. es, Padre. Y Él pronto puede estar Así con es. su familia. Sí, Señor. En el nombre Sí, de Señor. Cristo Jesús, Aleluya. oramos también por su familia, Sí, Señor. para que haya Sí, fortaleza. Señor. Oh, bendito Oh, Dios. Señor amado, oramos por la Oh, pequeñita que ha sido operada en el Sí, nombre de Señor, Jesús. en el nombre de Sana, Jesús. sana, Hay una Señor amado. pronta Que hay una recuperación. recuperación Sí, total Señor. en el nombre de Está Cristo todo. Jesús, Señor. Oh, Padre amado, No, oramos Jesús. por cada persona que está clamando Así ahora es, a ti, Padre. Señor. Que Nos está ponemos delante. pidiendo, Señor Sí, amado, Señor. cada cosa Sana, Señor. en su necesidad. Sana, Oramos, Señor amado, sana, Señor. por Xochitl, para que pongas tu mano de poder y Sí, sanidad Señor, en sí, su Señor, cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Quita toda Oh, en el nombre de Jesús, oro también por Alejandra, para que pueda ser Sí, sana Señor, sí, en Señor. el nombre de Cristo Sí, Jesús. Señor, con tu Oro mano. por Tina también, para Sí, que Señor. pueda ser sanada Así es, Padre también amado. en el nombre de Jesús. Su alma, su cuerpo sea sanado en el nombre de Cristo Jesús. En el Oro nombre por de Miguel también en el nombre de Oh, Jesús. sí, Señor. Pon tu mano de Sí, sanidad, Señor, sí, pon Señor. tu mano de Sí, poder Señor, en el sí, nombre de Cristo Jesús. Oh, Clamamos, oh Dios, clamamos, oh Señor, por cada persona que está necesitada en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, oramos, Señor amado, clamamos, Señor. Oh Señor amado, por cada persona que está pidiendo, que está clamando, que está orando, Sí, Señor sí, amado. Le bendecimos, Así es. Padre, y te damos gracias. Gracias. Y la honra y la gloria Así es. te pertenece. Sí, Señor. En el nombre de Bendito Dios, Cristo mi amado Jesús. Padre, gracias te damos una vez más, Señor, por permitirnos, bendito Dios, poder transmitir tu palabra a través, Señor, de estas redes Sí, de Señor. comunicación, Padre. Gracias una vez más, de antemano te decimos, tuya es la gloria, tuya es la misericordia y tuyo es el poder. Guarda, bendito Dios, cada familia, Padre amado, que pueda o vaya a estar viendo esta transmisión, Padre, en el nombre de Jesús. Desata, Señor, en cada familia, bendito, oh Dios, la salvación, Padre, que trae esperanza a las vidas, Padre. Has vallado de protección en cada hogar, Padre, y que ningún arma forjada en contra nuestra sea prosperada, Padre amado. Una vez más te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén, Amén. amén. Gracias. Gracias te damos una vez más por estar ahí. ahí. En verdad que si esto ha sido y es de bendición para tu vida, no te olvides compartirlo, poner ahí lo que Dios está hablando a tu corazón, y también puedes suscribirte en el canal de YouTube de Ministerio Amistad y Vida. Sí. Que el Señor te Ahí, bendiga. ahí están grandemente. todas las predicaciones que estamos haciendo, se están subiendo a YouTube, así que puedes estar ahí. Que Dios os bendiga. Bendecimos a cada uno de los que están viendo. Así es. Que el Señor guarde y que pronto podamos con algunos estar viéndonos personalmente. Que el Señor Un los bendiga. abrazo muy fuerte. Un abrazo. Bendiciones. Hasta pronto. Hasta pronto.